Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a lo que hemos dado en llamar el confinado de Radio Francia Internacional. La artista mexicana Carmen Mariscal está exponiendo en la parisina plaza del Palais Royal, justo frente al Museo del Louvre, una obra monumental que se ha cargado de significado por los recientes acontecimientos. Con el nombre de Chez nous, o sea, en casa en castellano, ha construido con los candados que los enamorados colgaban en los puentes parisinos una casa de casi 2 metros que ha llegado a convertirse en símbolo de estos meses de confinamiento, encerrados todos en casa. Y precisamente para hablarnos de su propia experiencia de artista confinada y de esta obra, por supuesto, que todavía puede verse frente al Louvre, Carmen Mariscal ha sido tan amable de estar en línea con nosotros. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Jordi. Sobre todo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y haber respondido a nuestra llamada. Pues estoy feliz de estar aquí con ustedes hoy. Cuéntanos, Carmen, ¿cómo está viviendo una artista mexicana como tú este confinamiento? Pues es muy raro, ¿no? Porque por un lado estamos acostumbrados los artistas a trabajar por nuestra cuenta y normalmente estamos acostumbrados a trabajar solos, muchos en casa, otros tienen estudio, pero en ese sentido el ritmo de los días no cambia mucho. Pero en lo que sí cambia es, bueno, claro que no podemos tener el contacto con los demás y yo siendo mexicana, bueno, también de pensar que mi país está tan lejos que quién sabe cuándo voy a poder ir, eso también cambia y afecta. Carmen, ¿es cierto que un grave accidente de automóvil cuando tenías 22 años te dejó confinada durante un año en tu casa, en la cama? Sí, esa fue mi primera experiencia de confinamiento, o sea que en cierto sentido creo que estoy acostumbrada a estar confinada, nada más que es muy distinto porque cuando uno está confinado en el hospital, uno junto con los otros pacientes es el único confinado, pero de repente que casi el planeta entero esté confinado es otra sensación. Pero sí estuve acostumbrada a estar en un espacio cerrado durante largo tiempo sin poderme mover y eso me enseñó fue como lo que me impulsó a comenzar a trabajar con el tema del confinamiento desde hace muchísimos años. Ese confinamiento, Carmen, puede ser muy fértil. Muchos de los grandes escritores que han pasado por el programa nos contaban que de pequeños estuvieron enfermos mucho tiempo en la cama y que leyeron mucho y eso les llevó a la literatura. ¿Ese es un poco tu caso también? Sí, exactamente. Yo siempre supe que quería ser artista, pero ese periodo como de confinamiento fue un periodo de gestación muy, muy importante para mí y lo he tenido en otras ocasiones en mi vida, otra por enfermedad y otra por cuando estuve embarazada de mis niños que tuve que estar en cama. Y todos esos periodos han sido muy fructíferos a la larga para el trabajo. Por supuesto. Carmen, la escultura Chez nous, en casa, la inauguras el 12 de marzo, justo un día antes de que el presidente Emmanuel Macron anunciara las drásticas medidas para luchar contra el coronavirus. ¿Te esperabas eso? No, para nada. Nunca, no me hubiera imaginado jamás que algo así iba a pasar. Esta pieza la empecé a soñar y a trabajar hace 6 años. Y finalmente pudo ver el día justo un día antes justo al momento del confinamiento. Entonces la coincidencia ha sido pues muy sorprendente. La escultura está expuesta en la plaza del Palais Royal, justo en la entrada del Louvre, donde pasan cada día miles de turistas y visitantes. Seguro que no podías imaginar que el Louvre iba a cerrar sus puertas. Bueno, no, jamás me hubiera imaginado. Habíamos planeado esta pieza con la asociación que creamos para que la vieran cientos de miles de personas. Se calcula que más de 10 millones de personas van al Louvre por año y calculamos que en el tiempo que iba a estar la pieza en la plaza, sí, la iban a ver alrededor de 800,000 personas. Más aparte que iba a ser parte del recorrido de la Feria Art Paris y había otros eventos que estaban organizados. Entonces jamás pensamos, lo último que nos pudimos haber imaginado es que la pieza iba a estar solitaria, plantada en la plaza, casi en un silencio casi sepulcral, ¿no? Se ha convertido en un símbolo desde entonces, ¿no? Ahora empiezan ya a pasar algunos paseantes.
Sí, sí, al principio, bueno, no había casi nadie más que las personas que viven al lado en el Premier Arrondissement, pero como todos sabemos es el barrio menos poblado de París porque casi todo el barrio lo ocupa el Louvre. Digo, está poblado por obras de arte. Entonces estoy muy bien acompañada, de eso no me puedo quejar, pero casi nadie la podía ver. Pero lo que fue muy, muy bello fue que la gente, los poquitos que paseaban, posteaban en el Instagram o encontraban mi correo electrónico, me escribían y se empezaron a hacer conversaciones muy bellas alrededor de esto. Entonces la pieza recobró otro espacio público distinto para el cual estaba destinada. Cuéntanos, Carmen, ¿cómo conseguiste que el Ayuntamiento de París te prestara esos miles y miles de candados llenos de inscripciones y con una fecha seguramente cada uno? Sí, bueno, para mí cada candado, cuando empecé a pensar en esta idea era porque me paseaba por los puentes de París, que es de lo que más me gusta en París, y yo me decía, bueno, ¿cómo es que la gente está poniendo estos candados? Qué bonito, pero por el otro lado es un mensaje terrible también, ¿no? Que el amor esté simbolizado con estos candados. Pero me puse a pensar en todas estas historias y un día cuando se cayeron dos de las bardas del Puente de las Artes, la alcaldía de París decidió retirar las bardas y les dijo a los artistas, ¿alguien tiene alguna idea? Yo eso fue un viernes, el lunes yo ya estaba tocando la puerta en la alcaldía de París, yo tengo una idea, desde ahí se me ocurrió la casa, pero bueno, finalmente tardamos muchísimos años en que esto se pudiera llevar a cabo, en que me pudieran, bueno, los permisos son muy complicados, ¿no? Para poder exponer en la ciudad de París, para que me los prestaran, y fue a condición de eso, que es un préstamo. Los candados no me pertenecen, es una obra temporal. Me gustaría muchísimo que la ciudad de París decidiera quedársela como obra y que no la tuviéramos que desarmar y regresarle los candados. Pero... Cada uno de esos candados es una historia de amor, como decíamos, una historia individual, ¿no? Que se ha convertido en algo colectivo finalmente. Sí. Sí, cada candado es una historia de una persona y todos querían como sellar su amor en París. En cierto sentido querían que la ciudad de París les pudiera pertenecer un poco a cada uno. Y desde que los colgaron formaron parte como del paisaje colectivo y después los retomé y los transformé en otra obra que crea otro discurso que también es una lectura pública, pero reformulada diferente. Reciclados los candados, no reciclados, pero reutilizados de otra manera. Sí. Desde el punto de vista práctico, Carmen, el montaje debió ser difícil porque pesan mucho esos candados, ¿no? Sí, la obra pesa 4 toneladas 800, o sea, 4.8. Y lo hicieron unos ingenieros y un equipo de profesionales. Tuvo que haber un control de la ciudad de París para todas las reglas de seguridad y fue bastante complejo desde el momento que se los tuvieron que llevar. Hubo que cortar algunas partes, soldarlas, pero bueno, gente maravillosa que la hizo. El amor que simbolizan esos candados también es a veces muy pesado. En el fondo, esa escultura está concebida como una casa-prisión, ¿no? Nos advierte quizás de los peligros de la vida conyugal y que el amor es un refugio, pero a veces una prisión también, ¿no? Sí, claro. O sea, cuando escuchamos la palabra hogar, lo primero que se nos viene a la mente es calidez, es un espacio que protege. Pero ya llevado al extremo, el hogar puede ser el lugar en donde suceden las cosas más terribles, ¿no? Y ahora sobre todo me preocupan mucho las víctimas de violencia en el hogar, los niños, las mujeres y todo. Entonces, por eso decidí crear como esta casa sin puertas, sin ventanas, y a través de esta casa dar visibilidad a las asociaciones que protegen a niños y niñas y mujeres víctimas de violencia en el hogar. Lo paradójico es representar el amor con un candado, ¿no? El amor debería estar lleno de libertad. Claro, así lo veo yo, ¿no? Pero yo pienso que a veces cuando han de ponerlo no han de pensar en el símbolo que esto tiene, han de pensar que están uniendo su amor y claro, puede tener el significado de seguridad, pero también es de encerramiento, también es de posesión y llevado al caso extremo también puede ser de violencia.
Esta obra puede verse hasta a principios de junio, el 2 de junio exactamente. ¿No has pensado en prolongar un poquito vistos los acontecimientos que nos están sacudiendo? Pues a mí me encantaría. La pieza terminaba el 28 de abril y pedimos a la ciudad de París si la podían prolongar y la prolongaron, la tenemos que desmontar el 2 de junio. O sea que el último día que el público la puede ver es el 1 de junio. Me gustaría, pero dicen que hay algo que viene después, entonces no sé. Pero idealmente sería bien que la alcaldía de París se la quedara y la pudieran poner en otro sitio de la ciudad. Cuéntanos, Carmen, ¿cuál va a ser el destino de esta obra una vez haya sido desplazada del sitio donde está ahora? Pues si ellos no permiten que se quede, les regreso las bardas, me quedo con la estructura de la casa y no sé qué haré con esa estructura, pero los candados les pertenecen, entonces los tengo que regresar. Quizás alguien podría colocarlo en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de París, ¿no? Bueno, yo sería feliz. Aunque sería una casa claustrada, una casa encerrada en un museo, tampoco no sería un símbolo muy hábil, ¿no? No, pero bueno, puede vivir afuera también. Cuéntanos, ¿cuáles son tus proyectos cuando este confinamiento acabe? ¿Tienes alguna exposición en cartel? Sí, tenemos una con un grupo de artistas latinoamericanos en Borgoña que iba a ser en julio, ahora están viendo que a lo mejor será en agosto, vamos a ver. Si no, también voy a participar a lo que le llaman les Journées du Matrimoine, que son las jornadas que dan espacio a la creación de las mujeres escritoras, artistas y todo, en Montluçon. Vamos a hacer un proyecto. Y tenía una exposición en México en mayo que se aplazó para enero. Entonces, bueno, ahora estamos tratando de ver todos los calendarios con todas las cosas que se han aplazado. Es el Día del Patrimonio, no del matrimonio, ¿no? ¿O sí? Pues sí, les Journées du Matrimoine, porque dicen que patrimoine viene del padre de la creación masculina y matrimoine viene de la creación femenina. Entonces se han hecho estas jornadas desde hace algunos años por ejemplo, para dar a conocer a dramaturgas de la época de Molière y escritoras y todo. Y voy a participar en una presentación con una escenografía de teatro y quizá también una pequeña exposición. En fin, pues muchísimas gracias, Carmen Mariscal, por haber estado en línea con nosotros. Que sigan los éxitos como artista. Muchas gracias. Permíteme también, Carmen, que dé las gracias a Julián Leng, quien se ha ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Y les damos cita para una nueva edición de El Confinado de Radio Francia Internacional.